Hola, tiburones. Yo soy Hailey, una diseñadora, Yo soy Eric, un ingeniero. y nosotros somos locallens.com. Todos queremos regresar de un viaje con fotos que logran captar los momentos increíbles que pasamos durante las vacaciones. Local Lens es una red de fotógrafos profesionales en 60 de los mejores destinos turísticos del mundo y ofrecemos photoshoots vacacionales para turistas. Esta nueva plataforma se acaba de lanzar y estamos listos para la demanda de vacaciones de este verano. Nuestro mercado se compone de viajes familiares, lunas de miel, aniversarios y hasta propuestas de matrimonio sorpresas. Buscamos esta inversión para ayudar con el marketing, la publicidad y en general el posicionamiento de nuestra marca. Pero cuéntenme qué piden, qué quieren de nosotros. Estamos pidiendo 500,000 pesos a cambio de 5% de la empresa. A ver. ¿Qué ingresos tienes? Pues llevamos ahorita, como dijo mi compañera, llevamos un poco más de año y medio. Y bueno, tuvimos como 6 meses para modelar el negocio y solo hemos tenido un año de ventas. Y lo que tuvimos en el 2015 en ingresos totales fueron 800,000 pesos. A ver, Eric, déjame entenderle a tu negocio. A ver, venga. Tu negocio es, yo entro en línea, hago una reservación para tener un fotógrafo que me va a seguir durante cuánto tiempo de mi día en unas vacaciones en Nueva York. Tenemos varios paquetes, nuestros precios cambian de ciudad en ciudad, porque no vas a pagar lo mismo para un fotógrafo en París como para uno en Cuba. Y pues esos precios varían, pero normalmente la gente compra photoshoots, bueno, reservan photoshoots de hora y media, tal vez 2 horas. Ese es el promedio. ¿Los 800,000 pesos es la comisión que ustedes ingresaron o incluye los honorarios de los fotógrafos? Ajá, incluyendo lo que ¿Qué gana el porcentaje se quedan ustedes? Cambiamos el modelo de negocios a solo tener una tarifa fija de $50 por cada photoshoot que les conseguimos a un fotógrafo. Entonces, eso acaba siendo como el 20% De margen. del margen. margen, exacto. sí. ¿Cuántos fotógrafos tienen hoy y cuántos usuarios en su plataforma? Tenemos más o menos 100 fotógrafos en 60 ciudades por todo el mundo. ¿Esta es una plataforma, es web, es una aplicación? Sí, es Por web. el momento es web. Para mí en unas vacaciones con mis hijos sería una intrusión en mi privacidad tener un fotógrafo. Y además a mí me encanta que mi hija, que además es súper creativa, sea la que saque las fotos y de repente yo y la selfie. Es un tema de convivir con mi familia y no traer un fotógrafo atrás de Más mí. privado. A mí me hace mucho ruido eso Entiendo eso. y por eso estoy fuera. A mí me encanta la idea, qué bueno que son novios y todo, pero la verdad que la evaluación está muy alta, yo estoy fuera. Sí, yo coincido. Además de que la evaluación está fuera de serie, también creo que el tema de la fotografía ha ido evolucionando a que cada vez sea más autónoma y que cada quien tome sus propias fotografías. Y que esto tal vez lo estoy viendo más de nicho. Yo por eso estoy fuera. Cobre $50 por dar el servicio más el fotógrafo. Los $50 es como el depósito. Por eso el fee para ustedes. Exacto. Sí. ¿Y cuánto cuesta un fotógrafo promedio? En promedio nos están... 200. $200. Para una 2 hora y horas, media. hora y media. Yo creo que es un error cobrar nada más un fee y conectar a las personas con el fotógrafo. O sea, yo creo que se tiene que cobrar todo, tener el control del cobro y después pagarle al fotógrafo. Nosotros mantenemos todo el dinero hasta que el fotógrafo sube las fotos a nuestro servidor y en ese momento automáticamente se crea una galería donde el cliente puede ver, compartir en el social media, en Facebook, lo que sea, y bajar todas las fotos en alta calidad. Y aparte se manda el pago al fotógrafo automáticamente en ese momento también. Bueno, después de este resumen, yo estoy fuera. Yo creo que con 500,000 pesos no va a ser necesario, o sea, no va a ser suficiente. Entonces, yo les ofrecería 750,000 pesos, pero quiero que vayamos en terceras partes. Por si alguna vez, ya sé que nunca se pelean, pero por si alguna vez hay discordia, de que vayamos en terceras partes. Esta sería mi oferta final. Creo que sí mantenemos la oferta inicial. Entonces, Gracias. muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias. Adiós. Gracias.